Buenos días, buenos días, Marco. Buen día, profe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, gracias. Con frío un poquito, pero parece que hoy ya va a mejorar todo. Sí, está un poco más cálido ya que ayer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue? Súper bien, profe. El tema de este último trabajo recién hoy de siesta voy a grabar porque mis alumnitos no pudieron asistir esta semana por tema de gripe. Sí. Sí, ¿tenés alguna duda, Marcos? No, ninguna, profe. Seguro, seguro. Seguro. ¿Vas a hacer con alumnos convencionales o tenés posibilidad de hacerlo con alumnos en discapacidad? Con alumnos convencionales, profe. No tengo aún alumnos con discapacidad. ¿Diagnosticada o sospechada de algo, tal vez? ¿Alguna conducta que te llame la atención? Hay uno que es, no sé si sería más o menos autista, pero no está diagnosticado, la verdad, profe. ¿Por qué sospechas de eso? ¿Qué es lo que te llama la atención? Sí, se puede. Por el comportamiento que tiene nomás. Y me querés compartir qué comportamiento vos observás, qué acciones tal vez te llaman la atención para poder sospechar. Sí, de repente es ¿cómo se dice? Es muy tímido, o sea, muy callado, muy cerrado, pero hay otras veces también que es muy expresivo, o sea, ¿cómo te digo? Tiene doble personalidad. Ay, ¿cuántos años tienes? 13 años tiene. Sí, sí. Así tan drásticos son tus cambios. Sí, o sea, no es muy drástico, pero se nota que a veces es muy, ¿cómo te digo? Así, callado, cohibido, pero hay otros días que sí está mucho más expresivo. Ya. Por ejemplo, vos en el área motora notás alguna situación. La coordinación es lo que le cuesta un poco, pero muy rápido mejora. Ya sea un trabajo como aparte o desestructurar Sí, tu... sí, hago previamente con él siempre trabajos coordinativos y después recién le voy y le agrego con su grupo, con el que siempre trabaja. ¿Estás en clase de educación física o entrenamiento? Entrenamiento funcional. ¿Entrenamiento funcional haces con los Sí, niños? sí. Me encanta. Y en tu video Sí. vamos a poder ver eso. Y yo tenía preparado, viste que orientado al deporte, entonces pensé que tendría que hacer algo así, elegir un deporte, entonces elegí el fútbol. Y Vas a probar con ellos. sí, Genial. Me encanta. Pero, ¿y en los trabajos anteriores no los vas a presentar? ¿cómo? ¿Los trabajos anteriores no los vas a presentar? Los presentas. Ya presenté todo, profe, Sí, presenté todo. sí. Pero no lo hiciste con niños o sí. Sí, el último que fue para grabar videos fue con dos niños. Ya. Es que pasé por Google Drive, que te dije que tenía problemas con la plataforma. Sí, sí. Sí, acá tengo veo que está todo completo tu trabajo. Sí, Sí. solo falta este nuevo. Y vos me presentaste un trabajo, creo que el primero, y vos trabajás, dijiste, si no me equivoco, en entrenamiento funcional, digamos como Sí, tu especialidad en general, aparte del trabajo que haces con los niños. sí. Sí, a mí justamente yo quería hablar de eso hoy, iba a pasar tu video, pero vamos a ver. ¿Podemos hablar un poquito de ese tu primer trabajo que presentaste? Sí, profe. Sí, mencionaste a la obesidad. Yo no sé si tuviste oportunidad de ver las clases que estaban grabadas antes de hacer el Obesidad. trabajo. Voy a ver, tengo acá el trabajo, profe, así veo. Es el primer video que me compartiste, creo. Creo que tiene que ver con el primer trabajo.
Pero igual, veas o no veas, yo creo que eso lo tenés incorporado y por eso quería hacerte la consulta, ¿verdad? Porque Sí, según lo que yo entiendo en el video, vos estás haciendo una adaptación o un entrenamiento funcional, todo bien, pero estás citando como discapacidad la obesidad, ¿o me equivoco? no, ese no es mi trabajo, profe. Yo no toqué obesidad. Ok, El primer trabajo que presenté fue sobre un alumno sin una mano o sin un pie, creo. sí, sí, No porque fue obesidad. ajá. Y después, Y para el video fue sin una mano y adapté, o sea, como ellos no pueden agarrar, adapté las tobilleras, puse más o menos a la altura del antebrazo y fui trabajando el miembro superior. sí, sí. Y después, no tocaste la obesidad. No, no, obesidad no toqué, profe. Ya, entonces fue otro compañero. No sé por qué. Otro que presentó todos también los trabajos. Y por eso quería conversar. Sí, creo que no, se me pasó en la hoja donde tengo apuntada la observación. ¿Pudiste leer los materiales? ¿Pudiste acceder a los manuales, sí, por ejemplo, de la clasificación internacional de funcionamiento o de la funcionalidad? ¿Pudiste leer un poco? El, sí, estuve leyendo, pero no leí todo todavía. Pues así, fin de semana nomás tengo yo tiempo porque estoy de 6 a 10 de la noche trabajando. Ya. Por eso no subí también más materiales, digamos, porque me di cuenta que había alguna situación con relación a la lectura de los materiales. Pero te queda, digamos, clara una clasificación básica de lo que refiere a discapacidad, cómo trabajar un poco, ya que estás con los niños y todo también, la inclusión. Sí, ¿Está claro? ¿Tenés alguna situación? Porque este comentario que me haces, ¿verdad? El niño como que presenta signos de alerta tal vez, o de alarma, o de cuidado para hacer un seguimiento de lo que refiere a su desarrollo, ¿sí? Pero cuando hace la actividad física, no tiene, digamos, una dificultad muy llamativa, sino que es trabajable sin sin mucha programación o especificidad, según entendí. así, sí, así mismo, bro. Bueno, entonces, vos comunicás eso a las familias. Sí, no, ellos me informaron luego, o sea, ya me informaron eh, de ese tema. La familia ya es consciente. Pero como te digo, está mucho mejor ahora el chico, ya se abre más, o sea, cuando trabaja con el grupo, sin problemas, eh, se adapta muy bien. Pero según la familia, ellos te informaron que ellos tienen un diagnóstico de un médico especializado, o ellos también sospechan. Sospecha nomás, sospecha nomás. Bueno, claro. Y bueno, en esos casos, bueno, según la disponibilidad tal vez socioeconómica, ¿verdad? Y el acceso a los profesionales que hagan un buen diagnóstico, bueno, es complicado y hay que continuar. Pero me encanta eso que haces, ¿verdad? Porque detectas como que haces tu sondeo, ¿verdad? Detectas en tu diagnóstico una situación que te llama la atención, que tiene que ver con la coordinación, que al tener, digamos, tal vez algún tipo de rasgo que no se puede diagnosticar, que nosotros no podemos, no debemos, no es correcto Sí, que diagnostiquemos, ni digamos que citemos esos nombres que a las personas en el común denominador pueden alertar de una manera a veces inconveniente, quiero decir. Porque al nombrarlo así, hay veces que hay, digamos, una resistencia de parte de los familiares a considerar, pensar que tal vez el niño pudiera tener algún padecimiento. En este caso tiene que ver con el área cognitiva principalmente, ¿verdad? sí, Eso no quiere decir que en el área justamente motora el niño presente dificultades. Entonces es buenísimo proponer, como siempre, la actividad física, el deporte, para que el niño se trate de integrar y vincular y estrechar relaciones sólidas y de fortalecimiento con sus pares.
Entonces es Así. maravilloso que puedas hacer esto y que incluso lo puedas promover mucho más. Entonces no limitarte porque tal vez estuvieras trabajando con un niño en una diversidad funcional, tal vez por llamarlo con algún nombre, que sería la forma que él procesa la información y el pensamiento, ¿verdad? Que tal vez puede ser más lento, más rápido, ¿sí? O totalmente diferente a, a los patrones que nosotros conocemos. Sin embargo, procesa la información. Entonces vos Sí. lo tenés integrado en tu grupo y eso es maravilloso desde donde sea que estés. Entonces, lo que yo te sugeriría, ¿verdad? Yo por, por meterme donde no me llaman, ¿verdad? Que los trabajos que hagas con él, como me decís que como que lo apartás para hacer un trabajo y luego lo integras, ¿verdad? Eso tal vez pudieras generar una estrategia para poder trabajar esa parte diferenciada tal vez o específica también, pero dentro del grupo, dentro del trabajo que haces con los pares. Y eso también Sí, te puede, profe, el permiso. Él siempre llega antes que los otros, o sea, siempre llega 15, 20 minutos antes. Entonces ahí aprovecho a trabajar con él y cuando llegan todos los demás ya entra directo. claro, entonces es buenísimo otra vez porque quiere decir que le gusta y le tenés motivado. Eso es muy Sí. bueno, muy, muy bueno. Habla muy bien de vos como entrenador, como profesor. Así que felicitaciones entonces. Bueno, entonces probablemente sí tenés en tu grupo personas en condición de discapacidad cognitiva o mental. Así mismo. Entonces, adaptar tu actividad a ellos. Hacer su diagnóstico y como puedes notar, tus actividades, las actividades que desarrollas con él probablemente sean igual que las desarrollas con los demás. ¿Y en dónde sería el ajuste, digamos, razonable que se hace cuando estás enseñando o trabajando con este niño? Y la verdad es que solamente en la realización del circuito estoy pendiente de él en que realice bien la postura, en, en la coordinación de los movimientos, pero más de eso, la verdad que no, profe, no, otro problema no habría. Ok, genial. Me encanta de las observaciones. Esas son como observaciones metodológicas que vos como profesional estás teniendo en cuenta porque el niño tiene tal vez, o según tu observación, patrones de situaciones de coordinación que deben tener también su realce y su atención específica. Entonces vos le prestas esa atención. Eh, y digamos, cuando vos te comunicas con él, porque si estamos hablando de, digamos, que puede ser el caso de este diagnóstico, dentro de esta situación vos te pusiste a investigar un poco la característica o las características de esta persona. Sí, o sea, porque yo tengo un sobrinito luego que es, como te dije, autista y me pareció nomás por ese lado, pero como te digo, no es algo, un diagnóstico ya hecho, es un parecer. Claro. ¿Y qué notas? Esa interacción del profesor para con, cuando le das la indicación técnica, cuando le das la explicación, ¿qué notas? ¿Tenés que hacer algún ajuste? Porque por lo visto en los patrones de movimiento, en los circuitos, o sea, ¿cómo le explicas? ¿Tenés dificultades? ¿Les cuesta entender cómo se explican Al inicio sí le costaba un poco, profe, el captar las indicaciones, pero como te digo, fue rapidísimo, fue aprendiendo, o sea, unos 2 días más o menos lo que le costó un poco, pero después ya sin problemas captaba mucho más rápido las cosas. y vos como profesional o como profesor, ¿tuviste que hacer algún ajuste en tu forma de comunicarte con él? En la forma de comunicación, creo que no, solamente que el tema de tenía paciencia por él, o sea, le trataba de calmarle, de que como es algo nuevo para él y que va a salir. O sea, trataba de animarle siempre. Ya, genial. Bueno, justamente esos son algunos, a veces cuando digamos son en el área motora no presentan dificultades llamativas. Obviamente, con una educación física, creo que nosotros logramos hablar aquí en algún momento sobre eso.
eh, cuando tenemos este patrón, digamos, a nivel nacional, por decirlo, porque realmente a veces es Latinoamérica y el Caribe, esta deficiencia en la base que es la clase de educación física desde la primera infancia. Obviamente cuando llegan a la edad de la que estamos hablando, que son 13 años, para que Nico, bienvenido, para que Nico entienda de lo que estamos hablando también, cuando estás directamente recibiendo ya un niño con esa edad ya adolescente, vamos a encontrar, sean llamados convencionales o no, o con desarrollo típico o atípico, vamos a encontrar esa deficiencia en el área coordinativa porque nuestras bases que tenían que ser sentadas, como hablamos en los periodos sensibles de desarrollo en la primera infancia, no son en lo general por nuestro sistema educativo, etcétera. Pero bueno, nos encontramos con esta dificultad y lo bueno es que podemos detectar y podemos proyectar que, bueno, existe una situación y que este chico debe hacer énfasis en estos trabajos, o la mayoría de los chicos deben hacer énfasis en estos trabajos, como para tratar de recuperar las situaciones que no se fueron desarrollando en el tiempo ideal. Entonces, esto probablemente no es que necesariamente tenga que ver con el diagnóstico probable de discapacidad intelectual o mental o cognitiva, ¿verdad? Probablemente sea una situación también que va generada por la poca estimulación del área motora de nuestros chicos en general. Entonces, si es que tiene este diagnóstico, los niños generalmente lo que debiéramos hacer o idealmente hacer es estudiar, digamos, el diagnóstico, estudiar el perfil de las personas que tienen esta situación o que conviven con esta situación. Y entonces ahí vamos a notar que hay veces que la situación hace énfasis en el relacionamiento con los pares, por características propias del diagnóstico. Entonces vamos a poder hacer unas intervenciones más acertadas. Y si no quiere hacer un trabajo, por ejemplo, de equipo, cuando tenés que trabajar un circuito, cuando haces trabajo con métodos o cooperativos, entonces, con metodología cooperativa, entonces, por ejemplo, este chico probablemente presente dificultades para interaccionar con sus pares y bueno, lo único que uno tiene que hacer es saber que existe esa situación y no estigmatizar, sino que dejar nada más tal vez un circuito o un trabajo que lo haga solo, pero que haga con el grupo, pero de forma independiente. No sé si me explico. Que no se le vincula o no se les obligue a que él no se sienta, porque bueno, a veces nosotros no tenemos la intención, pero ellos perciben eso como una obligación. Bueno, intentar que ellos no perciban una obligación de trabajar en grupo o en equipo cuando no se sienten cómodos. Entiendo, profe. También cuando damos las explicaciones, ahí a veces tenemos dificultades, incluso entre nosotros mismos, ¿verdad? Cuando damos una explicación, probablemente uno considere que dio una súper explicación y bueno, pero el otro no lo entendió de esa manera o no entendió lo que quería hacerse entender. Entonces es bueno hacer ese feedback o esa retroalimentación, pedir sus comentarios, ¿entendiste lo que dije? ¿Qué entendiste de lo que dije? Y entonces también, obviamente, nosotros en la actividad ya propiamente dicha, notamos, ¿verdad?, que entendió o no, porque vemos el gesto técnico o deportivo que está desarrollando. Entonces, ahí son los ajustes en las expresiones, en las órdenes, que, o sea, se llaman órdenes, pero no es porque le estás dando una orden, sino que es como un patrón a seguir. Entonces, el niño tiene que tener bien claro que tiene que caminar 5 pasos al frente, ¿sí? Hacer un medio giro a la derecha, para eso tienen que entender lo que es o si en tu clase el objetivo es trabajar o enfatizar la lateralidad, entonces, o la multilateralidad, entonces vamos a hacer el énfasis en eso, ¿verdad? Y eso, digamos que esa orientación espacio-temporal también va a ser una deficiencia que vamos a encontrar. Entonces, ir preparados, digamos, para lo que ya sabemos. Y obviamente lo que se presente según la situación particular y del grupo, porque obviamente cada comunidad, cada grupo es diferente y tiene sus características,
propias del área donde se desarrolla. Entonces, bueno, ahí sí ya no podemos, ya tenemos que ir resolviendo sobre la marcha, por decirlo así, porque bueno, ya, eso ya escapa de lo que nosotros podemos proyectar o programar muchas veces. Pero sí podemos estar preparados para enfrentarnos a situaciones que el diagnóstico ya nos da como tips a tener como alertas, cuidado, mira, el niño puede no querer relacionarse, puede ser, puede tener una sensibilidad al tacto, entonces el profesor tiene que proteger a este niño para que en las situaciones de contacto este se sienta totalmente protegido y que sienta que el profesor entiende eso, que eso no es algo malo, ¿sí? Porque si el niño percibe, porque a veces no es nuestra indicación, no es porque nosotros queremos, pero pasa, el niño por alguna razón toma la información y ya considera que es diferente y tiene que sentirse mal o se siente directamente mal, y a veces lo que hacemos es bloquearle, digamos, ese espacio en el que vos, por ejemplo, estás contando que, según lo que me decís, es maravilloso porque lo que el niño debe sentir es muy gratificante. Por eso va más temprano, él trabaja con motivación. Entonces, para no cortar esa gana que él tiene, es buscar esos aspectos, esos señalamientos pequeñitos y tener en cuenta cuando trabaja con el grupo, y siempre también estar protegiéndole tal vez de los comentarios, digamos, abruptos de los niños, ¿verdad? Y de los adolescentes que bueno, hasta nosotros mismos a veces hacemos comentarios, digamos, bastante fuertes sin la intencionalidad, ¿verdad? Pero bueno, por eso es muy bueno tener en cuenta la retroalimentación y avanzar. Así que en eso sería el ajuste razonable cuando estamos trabajando con chicos en condición de discapacidad mental, cognitiva o psicológica. Ahora eso figura en el manual, por eso yo les compartí, para que podamos identificar realmente qué son discapacidades, qué son incapacidades, etcétera, etcétera. Entonces, si hacer una breve lectura de eso, no es que necesitas aprender de todo, ni necesitamos aprenderlo porque realmente no es nuestra área de competencia principal, pero sí tenemos que tener nuestro manual aquí en el bolsillo, en alguna parte o en nuestra computadora, en nuestro archivo. Entonces, consultamos el manual, vemos qué discapacidad, si es discapacidad, porque como te mencionaba en uno de los trabajos, a pesar de que ya hicimos el señalamiento o el énfasis de que la obesidad no es una discapacidad, es una situación o una condición que incapacita. Pero dentro de la clasificación que existe, que está emitida por la Organización Mundial de Salud, Organización Panamericana, Asociación de Psiquiatría, etcétera, la obesidad está clasificada dentro de las enfermedades. Es una enfermedad, ¿sí? Sin embargo, lo que refiere a estar dentro de algún espectro, dentro de algún síndrome, son clasificadas como discapacidades intelectuales, cognitivas o mentales, ¿sí? Esas son discapacidades, ¿sí? Entonces, aprender a trabajar con ellas y aprender a trazarnos objetivos reales. Por ejemplo, una persona que tiene discapacidad intelectual según el nivel, o tiene, por ejemplo, un retraso mental leve, o a moderado, o moderado. Lo que nosotros buscamos es que intente desarrollarse con actividades de la vida diaria, principalmente de forma autónoma, ¿sí? Que no necesite asistencia el 100%, porque hay situaciones de discapacidad que sí requieren asistencia del 100%. De todas maneras, nuestro objetivo principal es intentar y promover la práctica o el desempeño de acciones que
busquen y que brinden a las personas que están trabajando con nosotros herramientas para que puedan desarrollarse en las actividades de la vida diaria. Parecen muy pequeñas, pero cuando se siente uno en una condición de discapacidad leve o moderada, esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, al ejemplo otra vez de usuario de silla de ruedas. Usuario de silla de ruedas por una situación de un accidente. Ponemos que sea un adolescente. Entonces, este adolescente ya desarrolló hábitos de la vida diaria al que estaba acostumbrado a desarrollarlo de forma autónoma. Sin embargo, al encontrarse en situación discapacitante, que puede ser permanente o transitoria en este caso, ya que se produjo a raíz de un accidente, lo que nosotros buscamos es que no se desvincule de la actividad física, que no se desvincule del deporte, que vaya a los entrenamientos, que vaya a la actividad física, ¿sí? Con la discapacidad del momento y que nosotros podamos darle el énfasis a lo que él requiere. Para que, en el caso de ser un deportista, en el caso de ser incluso un deportista que su objetivo es salud o recreación, es buscar que mantenga la técnica, que no pierda los rangos articulares que ya logró con el trabajo de flexibilidad o elongación que se sostuvo en los entrenamientos, que no pierda la capacidad de fuerza si es que puede. Por eso, de poder va a poder, pero nuestra creatividad y nuestros ajustes a las actividades son las que van a promover el bienestar para que él se siga desempeñando en el área deportiva y en el área de actividad de la vida diaria lo más autónomo posible. Yo sí observé en tu video sí utilizaste las tobilleras en las muñecas y me gustó. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa o qué harías si es que tiene un muñón como que ya no posee la mano y cómo haces que la tobillera no caiga, por ejemplo, porque la tobillera resbala? Sí, en este caso el ejemplo que señalabas en tu video era un chico que tenía la mano, entonces bueno, es muy buena la adaptación que hiciste porque pensaste, obviamente el sentido común te lleva a decir, bueno, si no puede usar las manos, que use las tobilleras, que a veces cuesta, cuesta desarrollar esa habilidad, pero de eso se trata esto de interactuar, ¿verdad? De que, ah, mira, yo no me di cuenta, había sido era tan sencillo adaptar un ejercicio, simplemente ubicando una tobillera en una zona del cuerpo. Perfecto, maravilloso. Ahora, ¿qué hacemos si es que no posee un muñón que sostenga a esa tobillera que utilizaste, Marcos? O sea, yo sustituiría por una goma, una banda elástica. También, excelente. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. Nicolás, ¿alguna consulta, algún comentario? Buenos días. Buen día, profe, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? No, ninguna consulta. Está todo bien. Sí, tu trabajo. Mi trabajo, mi trabajo lo que no puedo hacer, justamente en mi justificativo te puse del por qué no, todavía. Pero por cuestión de tiempo laboral y personal lo que no estoy pudiendo completar. ¿Y cómo te va con esto de adaptación de la actividad para la discapacidad? Me dijiste tu área de desempeño principal es, ¿me recordás? Estaba trabajando con jóvenes de 16 años Fútbol. exactamente, en el Caballero Campo Grande. ¿Y te encontraste con algún tipo de discapacidad en algún momento? Hasta el momento todavía no me tocó esa oportunidad. ¿Y las lesiones deportivas? ¿Cómo? Las lesiones deportivas. Eh, Más que un esguince, hasta ahí nomás lo que llega, o sea, eso es lo más frecuente y común, vamos a decirle.
¿Y le dan reposo o siguen trabajando? Y por lo general dependiendo del grado de lesión, dependiendo mucho de eso, pero por lo general llegan de primer, segundo grado máximo. Todavía no me tocó uno de tercer grado, por ejemplo. ¿Y entonces qué haces con el de segundo grado? Con el de segundo grado, por recomendación que nos dan los médicos, o sea, sí o sí mandamos a un médico, nos dan reposo por lo menos 5 días. Y después de ahí vamos acompañando con su fisio, ya trabajo de fortalecimiento, con goma y todo eso. Y la parte específica del trabajo, de capacidades, no lo haces ya todo al área de rehabilitación del tobillo. No, todavía no llego yo a ese punto. No trabajas el desarrollo de capacidades, no trabaja para que para que el chico no pierda sus logros en relación a las capacidades. Directamente no, yo estoy más acompañando con el PF, el PF primero, yo soy asistente, entonces prácticamente hago lo que me dice él, entonces más me baso en los trabajos de fortalecimiento con la goma, eh, más nada que eso. Pero trabajas todo el cuerpo o solamente ¿Cómo? le haces el énfasis a la lesión. Y primeramente énfasis a la lesión y el PF principal se encarga del resto, O sea, que el niño hace. exactamente, Ah, bueno, claro, está bien. Claro, es la división de trabajo. Genial. exactamente. Porque eso es lo importante, es resaltar que una situación que puede ser transitoria como una lesión, eh, igual tiene que tener, el chico tiene que desarrollarse sin ningún inconveniente en teoría.